¿Qué es la supercomputación? La supercomputación es el término que describe la realización de cálculos numéricos a gran escala, tanto en volumen de datos como en velocidad de procesado, mediante el uso de ordenadores de gran potencia, los llamados supercomputadoras. La razón fundamental de la importancia actual de la supercomputación estriba en el hecho de que el cálculo numérico es cada vez más necesario en prácticamente todos los ámbitos de nuestra actividad. ¿Qué podemos hacer? La supercomputación permite almacenar, manejar y analizar volúmenes de datos enormes como los que fueron necesarios recientemente para descifrar el genoma humano. Por otra parte, la simulación de procesos mediante modelos numéricos nos permite realizar predicciones cada vez más fiables y detalladas en un gran número de problemas. Este tipo de simulaciones es de una enorme utilidad y está presente en multitud de aplicaciones, entre las que destacamos solo algunas. En economía se utilizan para la predicción de la evolución futura de los mercados financieros y de valores. En la industria farmacéutica es posible diseñar fármacos con las propiedades deseadas para combatir una determinada enfermedad por medio del simulado por ordenador. Todos hemos escuchado alguna vez en nuestra carrera el término supercomputadora, pero sin saber mucho de qué se trata. Una supercomputadora no es más que una computadora con una capacidad de cálculo superior, en órdenes de magnitud a nuestras computadoras de escritorio y laptops. Este gran poder de cálculo implica que el consumo de energía es elevado, también implica que el costo será en millones de dólares y también requerirá de grandes espacios como habitaciones o incluso edificios enteros. ¿Cómo es posible que una computadora obtenga un poder computacional muy grande? Esto se puede lograr con el procesamiento masivo en paralelo. Una supercomputadora está compuesta por cientos o miles de computadoras más pequeñas interconectadas entre sí. Cada una de estas computadoras se llama nodos. Cada nodo a su vez está compuesto por múltiples procesadores multinúcleo, con una gran cantidad de memoria. Los nodos están organizados en clúster, que están acomodados físicamente en racks verticales. La capacidad de cómputo de una computadora es medida en general por el número de instrucciones por segundo que puede procesar. Específicamente la métrica utilizada es el número de instrucciones de punto flotante por segundo, flops por sus siglas en inglés. Para el año 2011, las supercomputadoras más rápidas funcionaban en aproximadamente a más de 1 petaflop, que quiere decir que realizaban más de 1 billón de operaciones por segundo. Las supercomputadoras se utilizan para abordar problemas muy complejos o que no pueden realizarse en el mundo físico, ya sea porque son peligrosos o involucran cosas increíblemente pequeñas o increíblemente grandes. A continuación se mencionan algunos ejemplos. Mediante el uso de supercomputadoras, los investigadores modelan el clima pasado y el clima actual y predicen el clima futuro. Los astrónomos científicos del espacio utilizan las supercomputadoras para estudiar el Sol y el clima espacial. Los científicos usan supercomputadoras para simular de qué manera un tsunami puede afectar una determinada costa o ciudad. Las supercomputadoras se utilizan para simular explosiones de supernovas en el espacio. Las supercomputadoras se utilizan para probar la aerodinámica de los más recientes aviones militares. Las supercomputadoras se utilizan para modelar explosiones nucleares, limitando la necesidad de verdaderas pruebas nucleares. Existe un proyecto llamado Top 500, que es un ranking de las 500 supercomputadoras con mayor rendimiento. Entre las mejores están las siguientes. La tercera computadora más potente del mundo, Sequoia, fue construida por IBM y es usada principalmente para la simulación de armas nucleares. También está disponible para fines científicos como la astronomía, el estudio del genoma humano y el cambio climático. Tiene un rendimiento de 17.17 petaflops. La segunda supercomputadora más poderosa es la Titan, creada por la firma Cray Inc. Esta se volvió operacional en octubre de 2012. También ha superado los 20 petaflops, es decir, más de 20.000 billones de flops.
Está equipada con CPUs AMD de 16 núcleos. Hay 18.688 nodos, cada uno conteniendo un CPU de 16 núcleos con 32 GB de RAM. El total de núcleos del procesador es de 299.008 y el tamaño total de memoria RAM es de más de 710 TB. También tiene 10 PB de almacenamiento conformado por más de 10.000 discos rígidos de 1 TB con una velocidad de transferencia de 240 GB por segundo. La supercomputadora más poderosa del mundo es la llamada Time 2. Es una supercomputadora desarrollada por la Universidad Nacional Tecnológica de Defensa de China y la empresa china Inspur. Tiene un rendimiento de 33.86 petaflops. Está equipada con 16.000 nodos, cada uno con 2 procesadores Intel de 12 núcleos con 2.2 GHz y 3 procesadores Intel también de 57 núcleos con 1.1 GHz, cuya combinación da un total de 3.120.000 núcleos de computación. Es capaz de almacenar 12.4 petabytes. Tiene una memoria del sistema de 1.375 terabytes y utiliza el sistema operativo Kylin Linux. Se calcula que ha costado entre 200 y 300 millones de dólares. Bueno, ahora hablaremos de aplicaciones. Simulaciones numéricas. Las predicciones meteorológicas, tanto a corto como a largo plazo, se realizan también mediante simulaciones numéricas. En la industria, es posible simular el funcionamiento de dispositivos y por tanto optimizar su diseño antes de su fabricación, lo que conlleva un importante ahorro de costos económicos y tiempos de desarrollo. En arquitectura e ingeniería, el diseño de estructuras y de materiales se puede realizar también mediante simulaciones numéricas. Y por lo último, en investigaciones científicas, la simulación está presente en todas las disciplinas. Como medio complementario o incluso alternativo a la experimentación, en el pasado las supercomputadoras contaban con uno o unos pocos procesadores de gran capacidad y velocidad, mucho más potentes que los disponibles en equipos personales como las computadoras. Estos equipos realizaban un pequeño número de cálculos simultáneos, pero a una velocidad mucho mayor que en un equipo personal, por la potencia del procesador. En la actualidad, la estrategia de supercomputación es muy diferente. Los equipos consisten en grupos de varios cientos o miles de procesadores que trabajan simultáneamente, en paralelo. Cada uno de estos procesadores tiene una velocidad similar a la de los equipos personales actuales, que aproximadamente se duplica cada 2 años. La capacidad de cálculo de las supercomputadoras se consigue entonces disponiendo de un gran número de procesadores, que puede ampliarse paulatinamente para aumentar las prestaciones del equipo. No cabe duda de que las necesidades de supercomputación están ligadas a un desarrollo tecnológico y científico avanzado, por lo que puede decirse que la demanda de este tipo de recursos es una medida del desarrollo de un país. Las naciones que cuentan con los mejores recursos de supercomputación son también las que dedican un mayor gasto en investigación científica y técnica. Los centros de supercomputación son instalaciones complejas y de un costo elevado, que solo se justifican si existe una demanda suficiente para amortizar su coste. En tal caso, la existencia de este tipo de instalaciones presenta un gran número de ventajas. Punto número 1. Ciencia, industria y tecnología. Aunque algunas de las supercomputadoras más potentes del mundo están diseñadas para realizar un determinado tipo de cálculos, en general se trata de equipos que pueden ser utilizados para cualquier aplicación, por lo que son útiles a toda la comunidad de usuarios que necesitan realizar simulaciones o manejar grandes volúmenes de datos. Punto número 2. Un gran número de usuarios.
Se trata de grandes instalaciones que generalmente no pueden ser costeadas por empresas o instituciones individuales. La adquisición centralizada de este tipo de equipos posibilita su uso por un gran número de usuarios que no podría acceder a esa capacidad de cálculos de manera individual. Punto número 3. Rentabilidad. Compartir recursos por un número elevado de usuarios minimiza los periodos de inactividad de los equipos y por tanto maximiza la utilización de los recursos. Resulta mucho más rentable adquirir un gran equipo de supercomputación compartido por muchos usuarios que un número elevado de equipos por un solo usuario. Punto número 4. Máxima prioridad. Los equipos de supercomputación ofrecen la posibilidad de uso dedicado de todos los recursos de cálculo a un proyecto de máxima prioridad en un momento determinado. Esto permite la realización de cálculos que, por su tamaño y duración, serían imposibles en equipos pequeños, y significa un avance importante en el área de científica o tecnológica. El equipo del genoma humano es un ejemplo claro de este tipo de uso. Punto número 5. El acceso a los recursos de los centros de supercomputación evita a usuarios tener que contar con equipos propios, lo que significa no solo un ahorro económico, sino también que elimina la necesidad de mantener y actualizar los equipos. Esto significa, sobre todo, un ahorro de tiempo que puede ser utilizado de tarea más rentable. Personal especializado. Un aspecto importante de los centros de supercomputación es la disponibilidad de personal especializado en cálculo numérico, que puede dar apoyo y ayudar a los usuarios para la utilización de los sistemas y en la optimización de los programas. Programas y aplicaciones. Los centros de supercomputación generalmente cuentan con una serie de programas y aplicaciones que ponen a disposición de los usuarios, que se mantienen y actualizan por el personal del centro, lo que ahorra una cantidad importante de tiempo y trabajo a los usuarios. Formación continua. Generalmente, los centros de supercomputación realizan actividades formativas como cursos o seminarios que son impartidos por el personal propio o por las compañías que desarrollan programas utilizados en el centro. Esto permite a los usuarios una formación continua, muy importante para utilizar correctamente los recursos de cálculo y para estar al tanto de la existencia de dichos recursos. Seguridad. Un aspecto que no hay que olvidar es el de la seguridad de los equipos informáticos. Los grandes centros de cálculo están más preparados que los pequeños usuarios para hacer frente a las amenazas de seguridad, virus, hackers, etc., que son tan comunes y producen tanto daño en la actualidad. Aumento de procesadores. Finalmente, en general, los equipos de supercomputación pueden ampliarse de acuerdo con las necesidades de los usuarios y las disponibilidades presupuestarias. La actual estrategia de supercomputación basada en el cálculo paralelo con múltiples procesadores facilita esta capacidad de ampliación, simplemente aumentando el número de procesadores. Hasta la vista, baby.